Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Poder Informativo de hoy 12 de julio. Ya estamos listos para comenzar de inmediato con las noticias más candentes de Latinoamérica. Y a esta hora iniciamos con los titulares. Un cocodrilo ataca a un hombre en una piscina de un resort en el Caribe mexicano. Estudiante de medicina fue violada y asesinada en un nuevo feminicidio que conmueve a Argentina. Recurso de habeas corpus a favor de Alberto Fujimori en Perú fue declarado improcedente. Relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos continúa su primera visita oficial en Cuba. En Tijuana, México, trabajan en el mural de la hermandad que estiman sea récord Guinness. Y a esta hora comenzamos nuestro recorrido informativo. Iniciamos en México, agobiado por el calor. Un empleado de un resort en la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, decidió lanzarse a la piscina sin percatarse de la presencia de un cocodrilo que lo atacó, causándole diversas heridas. El hombre de 23 años decidió darse un chapuzón, pero terminó mordido en al menos 5 ocasiones por el animal, según un reporte de Protección Civil. La víctima se soltó con la ayuda de sus compañeros, que desde afuera tiraron piedras y palos, mientras que el saurio le mordió ambos brazos, causándole heridas, por lo que este fue llevado a una clínica privada. Los bomberos de Cozumel, en el turístico estado de Quintana Roo, lograron capturar al animal unos 90 minutos después del incidente. Días atrás, en el vecino balneario de Cancún, un turista extranjero en estado de ebriedad fue atacado por un cocodrilo mientras orinaba en la laguna de Nichupte, localizada en el corazón de la zona hotelera. El hombre perdió un brazo en el ataque. Y es que una gran parte de Quintana Roo, donde se localizan los principales destinos turísticos de México, tales como Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, está cubierta de selvas tropicales, cenotes y lagunas en las que viven distintas especies salvajes. Las especies de cocodrilo que hay en la zona pueden superar los 3 metros de largo. Y de México pasamos a Argentina. Para la justicia de este país, el responsable del terrible crimen que volvió a conmover la sociedad argentina con la muerte de 2 jóvenes es Ariel Osvaldo Báez, un joven de 23 años que vive cerca de la zona donde ocurrió el crimen. Aunque el hombre no tiene antecedentes penales, varios vecinos del lugar declararon que su aptitud con ellos solía ser sospechosa. En las últimas horas trascendió, luego de haber cometido el ataque, que el hombre fue a su casa, se acostó junto a su bebé y su esposa. Sin embargo, su pareja confesó que él llegó a la casa muy nervioso y quitándose la ropa. Escuchemos esta triste historia. Un hombre violó, mató e intentó quemar a un estudiante de medicina y a su compañera que se encontraba estudiando allí también en su casa. Era su vecino. Lo denunció una compañera de la facultad que también, como recién decía, había sido atacada. Él está detenido, pero se ha negado a declarar. María Emma Córdoba estaba en su casa, junto a esta compañera de la facultad de Punta Lara. Salió a cerrar la puerta del portón y cuando entró a sus perros, ¿qué pasó? En ese momento la sorprende este vecino, estaba armado. Entonces allí es donde comienza a desatarse este infierno. Las ató, las violó a las 2, las acuchilló y después, para que no pudieran identificarlo, intentó prenderle fuego. Pensó que las había matado, volvió a su casa y se acostó a dormir junto a su bebita de meses. Pero Ana Laura González sobrevivió. Se arrastró hasta la vereda pidiendo ayuda a los gritos cuando la policía llegó. Identificó además al agresor y lo detuvieron. Se trata de Ariel Osvaldo Báez. Es un joven de 23 años que se negó a declarar ante la justicia y seguirá preso. Y que saltó el paredón porque la chica sacaba todos los días a la nochecita los perritos ahí al asfalto. Y parece que tenía la puerta abierta. Entonces él saltó de la casa que vivía al lado y bueno,
Y entró con un arma, las amenazó a las dos, pero después hizo todo lo que se sabe. Increíble, ¿no? Aparte de un vecino acá a la vuelta. Sí, de acá, si pasaba... Mira, 2 días antes venían con un bebé que tiene y todavía los paré, porque a la chica la conozco, a la mujer, para que me la muestren, una nena que tuvo hace 10 días. Y lo conocemos de acá al barrio, no hace mucho que apareció. Y ya lo habrán oído ustedes, que los vecinos los tenía mal. Los amenazaba, los provocaba. Un tipo duro, pesado. Dicen, porque yo no lo conozco a él bien, ni sé de dónde vino, pero dicen que vino de la villa 1114, puede ser, de allí vino. Por estos momentos, como pueden ver, la casa está totalmente cercada por la cinta que ha puesto el personal policial para que nadie pueda ingresar. Este es el lugar donde ocurrió todo. Esta es la casa de la familia Córdoba. Acá vivía Emma, de 26 años, estudiante de medicina, y acá se desarrolló todo lo que contaba recién la fiscal Virginia Bravo, que es la que está a cargo de la investigación. Esa es la reja que abre entonces Emma para poder dejar entrar a uno de sus perros, y ahí es donde es abordada por este hombre de 23 años que a punta de pistola, decía, exactamente, a punta de pistola las reduce a ella y también a su amiga y las obligan a subir a la planta alta. Allí la fiscal daba los detalles de cómo había sucedido, pero fíjense cómo queda la casa luego de que este hombre prendiera fuego la planta alta y que empezara a ser consumido por las llamas. No llegó a mayores justamente porque se le dio aviso a los bomberos y pudieron actuar a tiempo para que no haya entonces más daños en lo que es la vivienda. Lo que sí se puede ver entonces es que todo el costado de la casa y todo lo que es la parte de arriba ha quedado quemada. Y aquí al lado, muy pegadito, está la casa de Ariel Báez, este chico de 23 años que vivía con su mujer y su beba de 1 mes. Ahí, bueno, podemos escuchar también, todavía quedaron las mascotas de ellos en la casa, pero ahora no hay nadie en estos momentos. Ahí es donde él se va a dormir, porque también hay una cuestión de todo lo que se dijo. Los vecinos estuvieron dando una especie de perfil dentro de lo poco que podían decir, porque este hombre se mudó hace 1 año a este lugar, más o menos. Y a ella sí, la conocen desde que era chiquita, porque si bien la familia es de La Plata, vino a vivir acá, reacondicionó la casa y se estaba quedando con su pareja. Esa noche ella se había quedado sola y por eso es que estaba su amiga, su compañera de estudio, que se iba a quedar a pasar la noche. Y este hombre hace 1 año que está acá y tiene un hermano que también estuvo involucrado en hechos de violencia e incluso vinculado a robos. Esto es lo que dicen los vecinos del barrio. Hablando con ellos, tratábamos de entender un poco, bueno, quién es esta persona, de dónde viene, cómo se la conoce, y la verdad es que lo que los vecinos decían es que hay una fuerte vinculación con la droga y que además estamos hablando de una familia que tenía también vinculación con el delito, sobre todo con los robos. Claro que decirlo en frente de cámara es un riesgo que los vecinos no están dispuestos a correr, porque este lugar se ha vuelto bastante inseguro en estos últimos tiempos. Y de Argentina nos trasladamos a Venezuela, donde un sector del chavismo crítico del gobierno de Nicolás Maduro consideró como legítima la consulta popular que convocó la oposición para este 16 de julio, aunque manifestaron tener algunas diferencias con las preguntas planteadas. Escuchemos. Bueno, los efectos los hemos visto en los últimos días. Los efectos de la propuesta inconstitucional de la Asamblea Constituyente ha sido una mayor represión en contra de la protesta, ha sido la exhibición de la fuerza coercitiva del Estado para disuadir, invisibilizar o apagar el descontento que existe en torno a otras necesidades materiales. Y además, en los últimos 15 días hemos visto la irrupción en viviendas de fuerzas policiales sin orden de allanamiento. Es decir, que la respuesta al descontento y al rechazo a la Asamblea Constituyente ha sido una mayor represión. Y los líderes que nos hemos expresado de manera individual, de alguna forma hemos sido o intimidados, como en el caso de quien les habla. Los funcionarios que han expresado o han elevado su voz para pedir una aclaratoria sobre ellos, recae la amenaza de una destitución, o en el caso del exministro Rodríguez Torres, pues han surgido rumores en torno a su probable aprehensión. Es decir, que la asamblea va a ser impuesta por la vía de la fuerza. Si escuchamos las declaraciones de la última semana, ya se están refiriendo directamente a los funcionarios públicos.
esta semana el presidente de la República le ha pedido a sus colaboradores que se revise la nómina y que no haya excusa para que ninguna persona que esté en la nómina del aparato público estadal no vaya a votar. Es decir, que el progreso de la Asamblea Constituyente ha ido inclusive tocando de forma individual, en este caso hasta la estabilidad laboral del funcionario público. Y es por eso que es nuestra responsabilidad pedirle a las personas que siguieron los pasos del presidente Chávez, al chavismo democrático, al chavismo de izquierda, que se rebelen en contra de esta propuesta inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos la responsabilidad como pueblo de defender la Constitución que nosotros mismos nos dimos en el año 99 y que ha sido ratificada en distintos procesos electorales por el pueblo venezolano en su conjunto entre las distintas polaridades, porque quienes no la apoyaron en el 99, en el año 2007, se opusieron a su reforma. Es decir, estamos hablando de una constitución de doble costura y es el último espacio de encuentro que tenemos como venezolanos en un escenario tremendamente violento y tremendamente plagado de protestas por necesidades materiales de nuestro pueblo. Y es una responsabilidad ciudadana defender nuestra constitución. Y en este momento nosotros como chavismo democrático no tenemos ninguna dificultad táctica para coincidir con sectores opositores en que es necesario salvar nuestra Constitución. Porque esto en este momento, nuestro país trasciende las polaridades políticas, de izquierda o de derecha. Nosotros tenemos que tener una carta de coincidencia donde nosotros nos encontremos como pueblo. Y como está en riesgo la República, nosotros tácticamente y coyunturalmente nosotros estamos apoyando el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y respecto de la consulta que se va a hacer el próximo domingo, nuestra Constitución es clarísima y amplia. Nuestra Constitución habla de que las asambleas son vinculantes, de que los cabildos abiertos son vinculantes. No puede haber ninguna acusación o ningún freno a la soberanía popular. El pueblo puede ser convocado por líderes o puede autoconvocarse cuando así lo desee. Es decir, sería absurdo que nosotros, que hemos elevado la premisa de la democracia participativa y protagónica, pretendamos ponerle frenos a la soberanía popular. Y en más noticias de Venezuela, Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, llamó a sus compatriotas a votar en masa este próximo domingo, en lo que será el plebiscito convocado por el antichavismo, para que los ciudadanos se pronuncien sobre el proceso constituyente que fue activado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La oposición aspira a llevar a cabo este próximo domingo este acto, considerado como el mayor acto de desobediencia civil más grande en más de 100 días de protestas antigubernamentales. La oposición venezolana llamó a la población a participar en el plebiscito simbólico que busca mostrar un rechazo masivo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Este 16 de julio todos los venezolanos en ríos y mares de millones de voluntades le digamos al régimen que se le acabó el tiempo de opresión, de injusticias, de engaños y de tanta corrupción. Después de la excarcelación de su esposo el fin de semana, Tintori se reunió el martes con familiares de opositores encarcelados o fallecidos durante la ola de manifestaciones en rechazo al gobierno. Siempre lo hemos dicho, la libertad de uno es la libertad de todos y no vamos a descansar hasta que todos estén libres. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reiteró su preocupación por los más de 3.600 casos de detenciones en las manifestaciones y las más de 1.100 personas que, según fuentes de la sociedad civil, se encuentran detenidas en relación a las protestas. Y en Venezuela, la directiva del Partido Socialista Unido de este país, los que son afines al chavismo, introdujeron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra el plebiscito planteado por la oposición venezolana para este próximo domingo 16 de julio. Chavistas buscan frenar un supuesto plan golpista que la derecha venezolana pretende con la convocatoria al plebiscito y que consideran como inconstitucional, pues la figura del plebiscito no está planteado en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos. Martes, el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, aseguró que hoy los miembros de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, introducirán ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra el plebiscito que plantea la oposición. Asimismo, nos declaró: nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, los miembros de la Dirección Nacional PSUV, vamos hoy a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a introducir un recurso contra el plebiscito con una cautelar que suspendan los efectos. Amigos, y a esta hora nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se retiren. En breve, más noticias aquí en Poder Informativo. Y a esta hora estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo en Power TV con las mejores noticias de Latinoamérica. Continuamos nuestro recorrido y nos detenemos ahora en Brasil, donde el Senado de este país aprobó el texto base de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michel Temer, esto para flexibilizar las leyes laborales. La ley fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Un grupo de 5 senadoras intentó frenar la votación al ocupar las sillas de la mesa principal. El presidente del Senado, Eunicio Oliveira, ordenó suspender entonces la sesión y mandó apagar las luces en la sala, esto para forzar a las senadoras a despejar la mesa. Finalmente, tras un largo cuarto intermedio, se continuó con la sesión y los partidos que apoyan al mandatario Temer aprobaron la ley. El presidente de Brasil, Michel Temer, expresó su satisfacción tras la aprobación en el Senado de una polémica reforma laboral que impulsó. Creo que aprobamos una de las reformas más ambiciosas de los últimos 30 años. La legislación autoriza una jornada intermitente, con el pago de salario sobre una base horaria o por jornada en lugar de mensual, y elimina la cotización sindical obligatoria. Legisladores opositores anunciaron que pedirán que se declare inconstitucional. Pensamos que esta legislación viene a quitar derechos fundamentales, derechos históricos, y crea las condiciones para aumentar la tasa de retorno y el margen de ganancias de varias empresas en diversas áreas. Este proyecto no le quita derechos a los trabajadores, porque los derechos del trabajador están garantizados por la Constitución, y esta ley está bajo la Constitución. La ley es rechazada por un 58% de los brasileños, según una encuesta de Datafolia, pero podría dar un respiro político a Temer, acorralado por denuncias de corrupción. Y de Brasil nos detenemos ahora en Perú. La tarde de este martes, la segunda sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró como improcedente el habeas corpus que había presentado la defensa en favor del expresidente Alberto Fujimori. El objetivo del recurso era conseguir la liberación del exlíder político que permanece recluido en el penal de Barbadillo por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado cometidos durante su gobierno. La segunda sala penal para reos libres de Lima rechazó este martes el habeas corpus presentado para anular la sentencia de 25 años de cárcel contra el expresidente peruano Alberto Fujimori.
Con este fallo, la Sala Penal ratificó la resolución del 43º Juzgado Penal, que declaró improcedente el recurso presentado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del partido opositor Fuerza Popular. En mayo pasado, el exmagistrado Arnaldo Sánchez concluyó que no se vulneró ningún derecho del expresidente en el megajuicio por el que fue condenado a 25 años de cárcel, por las matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992. El expresidente de 78 años fue condenado como autor mediato de los delitos de homicidio, lesiones y el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe que dio en el año 1992. Ahora la abogada de Fujimori, Liz Ramos, se lista a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, tal como adelantó a los medios locales, pues sostiene que el exmandatario no ha cometido los delitos por los cuales fue sentenciado. Dado que fue condenado por delitos de lesa humanidad, la legislación peruana impide que pueda ser beneficiario de un indulto, pero el mandatario Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que evaluará darle un perdón médico, como ha llamado el indulto humanitario, si una junta médica así se lo recomienda. Y en Cuba continúa la experta en derechos humanos y cooperación de la Organización de Naciones Unidas, quien llegó a este país para reunirse con organizaciones de la sociedad civil afines al gobierno e instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Escritores y Artistas y la Universidad de La Habana. Y esta visita marca una nueva etapa en lo que son las relaciones entre las Naciones Unidas y Cuba, que no había recibido en los últimos 10 años a ningún experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La relatora de la ONU sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional, Virginia Dandan, inició hoy su primera visita oficial a Cuba, donde se reunió con autoridades del ámbito de la educación y el deporte. Esta visita, sumada a la de María Gracia Gianmarino, relatora sobre trata de personas, marcan una nueva etapa en las relaciones de Cuba con Naciones Unidas, pues durante 10 años la isla no recibió a ningún experto independiente del Consejo de Derechos Humanos. La visita de la relatora comenzó hoy en la Asociación Cubana de Naciones Unidas, entidad que aglutina diferentes organizaciones oficialistas de la sociedad civil cubana. Tras esto, la relatora se reunió con la viceministra primera de Educación, Cira Piñeiro, y con el viceministro de Educación Superior, Oberto Santín, para hablar sobre el sistema educativo gratuito y universal de la isla, una de las principales banderas de la revolución. Durante su visita, que se prolongará hasta el viernes, también se reunirá con figuras fuertes del gobierno como los ministros de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez o de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca. Y a esta hora hacemos una nueva pausa comercial, no se retiren, en breve más noticias de Latinoamérica. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. See the Do It Members flyer for great savings. Amigos, estamos de vuelta con más de Poder Informativo, con las mejores noticias de Latinoamérica y el Caribe, así que de inmediato pasamos a Colombia. Allí finalizó hoy el Foro Mundial de Productores del Café, el primero en su tipo y que fue una iniciativa conjunta de asociaciones de productores del café que se dieron cita en Colombia. Allí participaron figuras de talla internacional y representantes de toda la cadena valor del grano de oro, como es conocido, por lo que reunió más de 40 países, teniendo a los caficultores como protagonistas. Veamos. Productores cafetaleros de América Latina, Asia y África se reunieron el martes en el primer Foro Mundial organizado en Medellín, Colombia, donde se identificaron los principales retos que enfrenta el gremio. El cambio climático, el crecimiento económico y el desarrollo social son desafíos propios de los productores de café, pero son también retos que atañen al resto del mundo. Santos destacó que 25 millones de familias en el mundo se dedican a producir café en más de 60 países. A nivel mundial, el mercado genera unos 100 billones de dólares, según cifras de la Organización Internacional del Café, correspondientes al primer semestre de 2017.
Del monto total que genera el café, solo entre el 20 y 23% termina en manos del productor, según el organismo cafetalero. Sería extraordinario un movimiento mundial de los grandes consumidores de café que decidan a quién comprarle en función de cómo se le está pagando y se le está tratando al productor de café. El foro, organizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con participación de 1.200 representantes de esta industria e invitados como el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el exmandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, y el economista Jeffrey Sachs. Y continuando en este mismo tema, muy sonriente y con un traje informal, con una bebida de café en la mano, se le vio en el poblado de Medellín al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que no ha pasado desapercibido entre los paisas que han capturado cada momento del exmandatario en su paso por la capital antioqueña. Y es que también el alcalde de Medellín le entregó las llaves de la ciudad al expresidente norteamericano Bill Clinton. Esto durante el Foro Mundial de Productores del Café que se desarrolló en Colombia y que finalizó hoy. El político norteamericano recomendó a Colombia aumentar la producción del grano del café como un ancla para la economía. Escuchemos. Durante su participación en el primer Foro Mundial de Productores de Café, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, destacó hoy el valor que tiene este producto como ancla de desarrollo y estabilidad económica en las zonas rurales del mundo. Asimismo, consideró que un sector cafetero fuerte ayudaría a reducir la presión migratoria del campo hacia las ciudades. Clinton, que ocupó la Casa Blanca entre 1993 y 2001, compartió hoy un coloquio junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante este foro que reúne en la ciudad colombiana de Medellín a expertos de más de 40 países para discutir sobre los problemas del sector y explorar medidas para garantizar su sostenibilidad económica. Por su parte, Santos destacó las bondades del proceso de paz de Colombia de cara a su producción agrícola y cafetera, después de que el pasado mes de noviembre un acuerdo de paz entre el gobierno del país andino y la guerrilla de las FARC pusiera fin a 5 décadas de conflicto armado. Amigos, y finalmente llegamos a México, donde miles continúan trabajando en lo que es el mural de la Hermandad, que a su vez es parte del muro fronterizo que divide a Tijuana y Estados Unidos y que será incluido en el libro del récord Guinness, pues ha unido a 2.000 personas de diferentes partes del mundo, esto para expresar sobre él un mensaje de paz. Veamos. Este es el mural de la Hermandad, que mide 2 kilómetros lineales y aspira al récord Guinness. El lienzo escogido son los muchos y diversos tipos de bardas que separan a la ciudad mexicana de Tijuana con Estados Unidos, y los autores, los mismos habitantes de la frontera. Ahorita a la fecha llevamos 7 meses trabajando, han sido más de 2.000 personas que han colaborado con nosotros, fotográficamente documentadas, y se ha ido pues trabajando cada fin de semana, era sábados y domingos por esos 7 meses. Jóvenes, adultos y niños por igual han sido parte del proyecto, que ha seguido creciendo por el interés de otras ciudades fronterizas de contar con este espacio de arte. La gente se fue uniendo y algunas de las ciudades fronterizas de todo el norte del país me estuvieron hablando y comunicándose conmigo, artistas y promotores, asociaciones, para hacer este proyecto en otras garitas, ¿no? de la frontera. La barda en Tijuana, una de las fronteras más transitadas del mundo, empezó a ser construida en 1994 bajo el gobierno del demócrata Bill Clinton y fue ampliada tras los atentados de 2001 en Estados Unidos. Y sin quererlo, también se convirtió en un lugar para que profesionales y aficionados puedan expresar su arte. Y de esta manera hemos llegado al final de una edición más de Poder Informativo a través de Power TV, programa presentado en colaboración con Caribbean, Speed Printers y su matutino Buen Día. Esperamos hayan disfrutado de las informaciones, la invitación como todos los días para mañana a la misma hora, donde les traeremos las noticias más candentes de Latinoamérica. Esto fue Poder Informativo y quien habló para ustedes, Fabiola Cárdenas.